Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última sesión del Seminario Complutense de CSIC de Teoría e Historia de la Danza. Cerramos este curso atípico y quiero dar las gracias primero a quienes nos ayudan siempre a gestionarlo, a Idoia Murga en este caso, y sobre todo a Javier Ramírez, que no solo es investigador del grupo, sino que también hace pues toda la composición tecnológica para que esto sea posible, ¿no? Y también muchas gracias a vosotros, por supuesto, al público por estar aquí hoy. El tema que nos ocupa hoy, que hemos titulado Música en danza sobre sinfonías corporales, es en realidad un tema que podría ser infinito. No es que dé para una tesis doctoral, que de hecho ha dado para muchas tesis doctorales, es que podría ser directamente una asignatura en realidad bastante disfrutona, ¿no? Porque la música y la danza parecen en principio dos artes hermanas, ¿no? Al menos si lo miramos en un primer momento sin darle muchas vueltas, nos imaginamos siempre como dos artes que han estado permanentemente en comunicación. Así lo hemos vivido desde luego quienes hemos estudiado danza en algún momento, ¿no? El acompañante musical, el pianista, es un acompañante en nuestro día a día, en nuestro aprendizaje, pero creo que también lo pensamos inconscientemente cuando vamos al teatro, ¿no? Cuando vamos al teatro a ver un espectáculo de danza, damos por hecho que allí va a haber también música, ¿no? Que puede ser muy diferente, pero que en principio va a estar ahí. Es cierto además que compartimos la música y la danza un cierto bagaje conceptual común. Ambos hablamos del ritmo, por ejemplo, ambos hablamos de la armonía, ambos hablamos del tiempo y ambos hablamos del movimiento, aunque uno quizás la música lo piense en términos temporales del movimiento y la danza en términos espaciales. A eso haré mención después. Para acotar todo este tema tan amplio, en el rato que vamos a pasar juntos ahora, yo he decidido seleccionar de una forma pretendidamente panorámica y a modo de ejemplo, a modo de disfrute, de un paseo por las relaciones entre la música y la danza, y más en concreto por una cierta problematización de las relaciones entre la música y la danza. Digo problematización en el buen sentido, en el sentido filosófico del término, dando a entender con ello que en esa problematización hay una oportunidad para pensar dos artes que, aunque nos parecen que se conectan de forma natural, pues han tenido, vamos a decir, sus más y sus menos, ¿no? Su relación de amor más que de odio, y una relación de amor en la que se han encontrado de maneras muy diversas a lo largo de la historia, ¿no? Esto es, en mi caso, para mí, una forma de ordenar muchos apuntes que tenía inconexos, y he decidido ordenarlos y seleccionar a aquellos autores que han creado obras escénicas de danza desde la problematización de la relación con la música, ¿vale? Esos van a ser los ejemplos seleccionados, planteándose que al no relacionarse de una manera natural, eso no solo nos brinda oportunidades para ver obras escénicas nuevas, sino también para conceptualizar o pensar de forma diferente estos dos ámbitos, ¿no? Si me permiten hacer una breve reseña a Grecia, yo les digo que vamos a hablar de algunos ejemplos que han puesto en tela de juicio la relación natural entre la música y la danza, pero ¿de dónde nos viene, ¿no?, esta idea que nos hace pensar que las relaciones entre la música y la danza son, por así decirlo, naturales, ¿no? He traído esta imagen de Terpsícore, que se la suele representar siempre con la lira, ¿no? Es la diosa, la musa de la danza, en este caso conservada en el Museo del Prado y de origen romano, porque tendemos a pensar que durante la mayor parte de la historia
la música y la danza han sido dos artes tan hermanadas que ni siquiera existía ciertamente una palabra para diferenciar estos dos ámbitos. Esto es cierto, lo cuenta por ejemplo bastante bien Santiago Auserón en su tesis doctoral. Santiago Auserón, además de ser un músico muy conocido de la movida madrileña, es doctor en filosofía y ha hecho una tesis precisamente sobre la música y sobre la danza en Grecia, ¿no? Una mirada más atenta a la música y a las relaciones entre la música y la danza en Grecia nos hablan de una pluralidad enorme, nos hablan de un conjunto de autores que en diversas épocas y en las mismas épocas no han visto siempre esta relación entre estas dos artes de una forma natural, pero es cierto que ambas parten de un mismo término, ¿no? De la unión entre lo que hacen la música, el sonido, lo que hace el cuerpo y lo que hace la poesía hablada, ¿no? Esos tres ámbitos estarían unificados. Quizás el término griego más correcto es chorein, ¿no? Chorein, escrito en castellano, y nuestra palabra coreografía de hecho es heredera de esa terminología, ¿no? El caso es que, como bien dice por ejemplo Santiago Auserón, sobre este tema se ha escrito largo y tendido, hay mucha pluralidad en esas relaciones entre la música y la danza. Lo cierto es que sí se veían como artes hermanas, ¿no? Sí se concebían ambas en un espacio de unidad. Quizás dentro de la filosofía, que son muchos los autores que han hablado de ello, ha hablado de ello Platón, sobre todo en el libro de las leyes, ha hablado de ello Aristóteles en la poética, por supuesto, Jenofonte en el banquete, Luciano de Samosata en el diálogo sobre la danza. Platón creo que recoge muy bien ese espíritu de unidad entre dos artes que no se pueden concebir. A un griego le explotaría la cabeza si se nos ocurriese diferenciar esas dos artes, ¿no? Platón ha pasado a la historia por ser algo así como un enemigo del arte, ¿no? Por más que se han empeñado sobre todo los filósofos del siglo XX en recordarnos que esto es una imagen incierta y que procede de una interpretación muy escolar de mirar al autor, ha pasado a la historia como un supuesto enemigo de las artes porque considera que todo lo corporal, esto nos dice esta interpretación escolar, sería de menor importancia que todo lo intelectual, que todo lo abstracto, que todo lo teórico, que todo lo idético, ¿no? Esta es una idea falsa y de hecho contrasta con la enorme importancia que tenía en Grecia el arte coral, ¿no? El arte de la chorein. Platón era muy consciente de que solamente a través del cuerpo podíamos llegar a aspirar a ese soplo de eternidad, ¿no? Ese aion que nos hace estar o aspirar un poco a ese soplo de eternidad de los dioses, y que el logos, la razón, solo podíamos captarlo en tanto que somos animales humanos a través muchas veces de las artes, ¿no? Entre ellas el movimiento. El movimiento, que en Platón es eso que él llama en las leyes gimnástica, tiene la capacidad de expresar ritmo y armonía, que son dos conceptos fundamentales para el nacimiento de la historia de la filosofía, como son el movimiento. Por eso tiene una enorme importancia y por eso es muy importante que un buen ciudadano aprenda, entre otras cosas, también a danzar, ¿no? Bueno, no quería extenderme mucho en esta que sería como la infancia de la humanidad, ¿no? Hoy en día miramos a Grecia con una cierta nostalgia, ¿no? Como si hubiésemos perdido esa relación inmediata de conexión entre las artes. Y lo cierto es que si miramos a los primeros textos que solemos considerar de danza propiamente dichos, que muchos de ellos se escribieron, vamos a decirlo, con brocha gorda en el Renacimiento y que forman parte de esa categoría que desde la filosofía solemos llamar humanismo, ¿no? El humanismo, entre otras cosas, se caracteriza pues, por pretender también una comunicación entre todas las artes, ¿no? ¿Cómo no le van a recomendar al cortesano Baltasar de Castiglioni, se decía, al futuro gobernante, que estudie danza? Si educar el cuerpo en la armonía
la armonía corporal es un reflejo de la armonía del estado, ¿no? Y a su vez es un reflejo de la armonía de las esferas. Bueno, en esta visión de la unidad de la música y la danza es como se mueven la mayor parte de los teóricos que todavía beben de la influencia de esa que es nuestra infancia, que es la Grecia clásica, ¿no? Entonces, por poner un punto de inflexión, ¿cómo es posible que hayamos llegado a una frase que la utilizo a modo de ejemplo, pero que eso ejemplifica muy bien el punto desde el que queremos partir en realidad, que es esta frase de Théophile Gautier que dice: el elemento más importante de un ballet es la danza. Esta frase creo que haría que a un griego le explote la cabeza, ¿no? Y que a cualquiera de nuestros protagonistas de lo que solemos llamar tratados de danza, que son libros de danza del Renacimiento, le sonaría bastante raro, ¿no? Esto indica que se ha pensado la danza ya desde un terreno propio, autónomo y en principio separado de la música, que es de lo que quiero hablar a continuación. Tenemos otro ejemplo muy paradigmático, que es el de Doris Humphrey. Doris Humphrey en 1928 crea una coreografía de Water Study en la que no hay música, es una danza sin música. Hay una relación con el sonido, desde luego, imita en parte la tonalidad y el ritmo de las olas, tiene mucha importancia el gesto, el pulso, también la percusión que produce el propio cuerpo, pero quizás es nuestro equivalente al 433 de Cage, ¿no? Que es una música en la que no hay sonido, como concebimos eso. Nosotros hemos llegado a producir en la modernidad una danza en la que lo único que importa es el movimiento, ¿no? Y que está completamente separada de la música. Entonces, ¿cómo hemos pasado de esto? Esta forma, digamos, de separar dos artes que en principio vemos hermanas, se ha dado de una forma muy progresiva y ha tenido que ver con el hecho histórico, vamos a decirlo así, de que la danza se haya definido a sí misma. Allí donde la danza se ha intentado definir a sí misma, a menudo ha tenido que hacer un esfuerzo específico por separarse de la música, precisamente porque en la práctica, como he dicho al principio, han estado y están permanentemente unidas. Fíjense que durante todo el Renacimiento era el propio violinista, vamos a decir, aunque a veces eran otros instrumentos, pero vamos a decir violinista, el que dictaba las figuras de la danza. Y si queremos saber cómo era la danza de todas esas épocas, normalmente tenemos que leer partituras musicales, porque no se concebía que la danza, todos esos tipos de danzas que normalmente son cortesanas, estuviesen pensadas para algo que no fuese ser bailado, ¿no? Bueno, una de las primeras veces que se da un primer intento de definición de la danza como arte autónomo, y de hecho nace el término ballet, es en pleno barroco, cuando un grupo de académicos, al albor de la creación de la Academia Real de Danza de Luis XIV, alrededor de 1661, pronuncian una conferencia en la que dicen la siguiente frase: la música es a la danza lo que los tambores son a la guerra. No me quiero extender en exceso en este ejemplo, pero creo que es bastante paradigmático porque, bueno, creo que la música, hay facultades de musicología y no tenemos facultades de coreología, por ejemplo, ¿no? Se ha pensado muchas veces dentro de los parámetros más similares a la historia del arte, ha utilizado una terminología más propia. La música se ha solido considerar habitualmente como un lenguaje puramente abstracto. Hace no mucho recuerdo que un investigador de filosofía decía: ni se imaginan lo que nos ha costado a lo largo de la historia hacer entender a los filósofos que la música se oye. O sea, que la música es física, y a la danza parece que nos ha pasado un poco lo contrario. ¿Cuántas veces, por ser la danza un arte del cuerpo en movimiento, hemos tenido que recordar que también es capaz la danza de comunicar ideas abstractas, ideas relacionadas con el alma, ¿no? Y cuántos textos que
que se cuestionan la moralidad de la danza tenemos a lo largo de la historia de la danza, ¿no? Bueno, cuando la danza intenta definirse a sí misma, que es más o menos en este momento histórico, coincide con el momento en el que nace lo que llamamos filosofía moderna, el pensamiento moderno, la ciencia moderna, la matemática moderna. Quiero decir que el ballet, lo que llamamos ballet, está a la altura de este acontecimiento histórico, y a veces se nos olvida eso que no le pasa a la música, ¿no? Entonces, cuando intentan dar una definición de la danza e intentan crear por primera vez una institución educativa propia, separada de la Academia de Música, al tiempo que se estaban creando la de pintura, la de lengua, la de ciencias, se creaba también una academia de danza. Estos teóricos intentan dar una definición de la danza y entonces pronuncian esta frase, que la música es a la danza lo que los tambores son a la guerra, para explicar, entre otras cosas, que lo esencial de la danza es el movimiento y que la relación con la música va a ser necesariamente exterior, no porque en la práctica nos encontremos danzas que no tengan música, sino porque están creando un arte autónomo. Este nacimiento del arte autónomo se corresponde históricamente con la creación del primer gran método de notación, que vamos a decir desde un eurocentrismo bastante obvio, que se universaliza. Que se universaliza quiere decir que se crea un método de notación que se utiliza en diferentes países, en este caso de lo que hoy llamamos Europa, y que se traduce a diferentes idiomas, por cierto, entre ellos el castellano. Es este libro de Feuillet, Coreografía o el arte de escribir la danza por medio de caracteres, figuras o signos demostrativos, y aquí pueden ver que ya había nacido esta partitura musical más clásica. La partitura musical no solía incluir los pasos de danza, pero nuestros métodos de notación sí incluyen a menudo la relación que tenemos que establecer con el tempo musical, ¿no? Como es este caso de la notación de Feuillet. Se crea en este tiempo histórico lo que conocemos hoy en día como la técnica del ballet académico, quizás mejor académico que clásico porque se relaciona con la academia de danza. No es que se cree, más bien es que se consolida, se institucionaliza, al tiempo que nace pues todo el pensamiento y la filosofía moderna, que se caracteriza, entre otras cosas, por delimitar muy bien los ámbitos de acción de cada espacio, ¿no? Entonces tenemos la creación de un alfabeto propio, de un lenguaje propio, de una sintaxis propia, que es la técnica de la danza y que se mira al ombligo, que se mira a sí mismo. En la ingente cantidad y maravillosa cantidad de publicaciones que he encontrado sobre la música y la danza hay una constante. En general, piensa en la danza desde el punto de vista de la música. Y yo pregunto, igual que entiendo que se preguntaron los primeros académicos de danza, es verdad que todos, bailarines y músicos, compartimos ritmo, pero ¿contamos el ritmo de la misma manera? Muchas veces nos sucede que no, que tenemos el tiempo musical, el músico lo toca a 4, imaginamos, y nosotros lo tenemos que bailar a 2. Por lo tanto, esa reflexión, ese mirar hacia adentro y ese pensar la relación con la danza desde el movimiento y desde el cuerpo inicia una tradición que llega hasta nuestros días y que nos ha legado una serie de ejemplos coreográficos muy paradigmáticos. Permítanme que haga un salto en el tiempo bastante grande, porque al final, entre todo ese cúmulo de apuntes que esta ponencia me ha permitido ordenar, pues se encuentran cosas que últimamente veo en el escenario, ¿no? Me ha encantado, por ejemplo, la trilogía que ha hecho Rocío Molina sobre la guitarra. A veces le atribuimos a las danzas tradicionales como el flamenco el hecho de guardar esa esencia pura donde la música y la danza se relacionan de una forma armónica, y ellos también, al poner esto en cuestión, pues crean obras coreográficas maravillosas, ¿no? Israel Galván lo acaba de hacer ahora con El niño de Elche, ¿no? Por eso dice que son mellizos dobles. O bueno, pues John Maya, ¿no? También está, por ejemplo, indagando en ello de forma indirecta. Alrededor de los años 30, Sergio Lifar crea una serie de coreografías basadas en la idea misma de la puesta en cuestión de la relación con la música. Hay 2 textos en este sentido fundamentales de Lifar. Digo fundamentales porque estuvo toda su vida obsesionado con las relaciones entre la música y la danza.
lo explica bastante bien en su manifiesto del coreógrafo, por un lado, y en su libro La danza, que por cierto es un libro bastante accesible de historia de la danza, ¿no? Voy a leerles, antes de ponerle el fragmento de Sergio Lifar, un fragmento de su manifiesto de su libro La danza. Dice así: en mi manifiesto del coreógrafo he dicho que el ballet puede existir sin música. Jamás afirmaré que deba, pero en efecto, en Ícaro he prescindido de ella, porque la orquesta de percusión que acompaña este ballet no da música, sino un ritmo en estado puro. La música que hacía vibrar a todo mi ser, que me inspiraba ideas y sentimientos de danza, me obligaba a truncar movimientos en pleno desarrollo o, al contrario, a prolongar una idea que ya estaba plenamente expresada desde el punto de vista de la danza. Nuestras dos músicas no concordaban, dice Lifar. Concedo una neta preferencia al ballet musical, pero ello no me ha impedido prescindir a propósito de la música en Ícaro. He querido, en suma, poner de relieve todas las posibilidades melódicas internas de la danza. Voy a poner un breve extracto interpretado por el bailarín Igor Yebra de esta obra Ícaro, que supuso un antes y un después, porque está creada desde esta puesta en cuestión de la relación entre la música y la danza. Por cierto, aunque el día de su estreno no se hizo con este decorado, después el propio Picasso trabajó en el decorado de esta obra, ¿no? Para Sergio Lifar, lo decimos así en castellano, la danza era intrínsecamente música, y la existencia y la trascendencia misma de la danza y del movimiento puro era tal que nunca debía supeditarse a las notas y a los acordes predeterminados. Por eso se produce esta relación, vamos a decir, de exterioridad con el elemento temporal, ¿no? Lo considero también a Lifar, desde este sentido de la problematización en el buen sentido de la música y la danza, un heredero de esa idea, ¿no?, que se empezó a iniciar cuando la danza inició su andadura en definirse a sí misma, ¿no? En Ícaro, en esto que estamos viendo con Igor Yebra, Lifar piensa en una danza que es musical en sí misma, y en realidad compuso la composición coreográfica sin una música previa, es decir, solo se fija en la propia rítmica corporal. En todos los escritos de Lifar y en sus obras coreográficas está obsesionado, en el buen sentido de la palabra, con que el alfabeto de la técnica del ballet académico es tan rico como las notas y las partituras musicales. Es decir, es un alfabeto que tú puedes coordinar de maneras infinitas para dar lugar a una infinidad increíble de movimientos, y que es en sí mismo un objeto de creación artística. Por lo tanto, cuestiona de una forma frontal las relaciones con la música, sin que, insisto, eso haya hecho que cree ballets específicamente antimusicales, por decirlo así. Solo por ponerlo sobre la mesa, una última frase. Dice: la música desempeña en la pieza bailable aquel preciso papel que corresponde al guión literario de un cuadro sinfónico, por conectarlo con aquella frase de la música es a la danza lo que los tambores lo que los tambores son a la guerra. En esta historia que conecta o que desconecta, por decirlo así, la coincidencia perfecta entre el movimiento de la música y la danza, hay otro gran autor, que es George Balanchine, ¿no? Como ven, estoy eligiendo solamente obras en las que se han creado directamente desde esta puesta en cuestión de las relaciones, ¿no? Del que fuera el creador del New York City Ballet, y una figura polémica donde las haya, que tenía fritos a los críticos de la época diciéndoles que, bueno, que el ballet era un simple divertimento, que servía para pasar un buen rato, incluso llegó a decir en alguna ocasión para ver a mujeres bellas sobre el escenario. Se le reconoce sobre todo por su relación con Stravinsky, y ahora hablaré brevemente de ello, pero hay una obra previa que me interesa destacar, que es su concierto barroco, su concierto barroco,
Aquí está interpretado por el Ballet de la Ópera de París. Y quiero destacarlo porque trata con música de Bach, está inspirado en el concierto en re menor para 2 violines de Bach. Lo que Balanchine intenta hacer aquí es despertar el interés del público, pero solo con la danza. El tratamiento que hace con la música Balanchine aquí es muy similar, por eso escoge a Bach, a un autor barroco, al que la arquitectura barroca hace, ¿no? O sea, no despierta el interés tanto por el tema musical como por el tratamiento decorativo que supone. Hay una frase muy trascendental de Balanchine que yo creo que al ver esto queda a la vista, ¿no? Que él dijo, hay que ver la música y escuchar la danza. Hay que ver la música y escuchar la danza, y a veces parece que cada uno de los bailarines es una nota musical, ¿no? En las coreografías de Balanchine se integran también muchos ritmos que proceden de Broadway, del musical, del jazz. Quizás Joyas es uno de los ballets en los que mejor se ve, pero sin duda el ballet que marcó un antes y un después en las relaciones entre la música y la danza fue Agón, ¿no? Que significa lucha. Voy a poner un breve fragmento interpretado en este caso por el San Francisco Ballet. Todos estos vídeos son fácilmente accesibles, igual que los ballets, ¿no? Esto ya tiene música de Stravinsky, ¿no? Que es un poco su compositor fetiche, aunque es cierto que parece ser que a Stravinsky no le hacía mucha gracia, ¿no? Que se utilizase su música para ballets, o no ha sido siempre una relación precisamente muy armónica, ¿no? Bueno, algunos críticos han llegado a decir de esta coreografía de Agón, creada en 1957, que es el mismo tipo de representación que Picasso realizó para transferir objetos cotidianos a sus composiciones cubistas. Les leo una frase que el propio Balanchine dijo de esta coreografía. Música como la de Stravinsky no se puede ilustrar. Uno debe intentar encontrar equivalentes visuales que actúen como complemento más que como ilustración. Bueno, este breve paso a dos, voy a volver a ponerlo, es creo que bastante significativo. Muchos críticos han considerado que este ballet lleva la técnica clásica hasta sus últimas consecuencias. Es un ballet creado para 12 bailarines y está dividido musicalmente en 12 secciones porque la música de Stravinsky es dodecafónica, ¿no? Entonces se produce esa adaptación. Es especialmente importante este paso a dos. Creo que el ballet al completo explica muy bien la tensión de las luchas que se vivieron en el siglo XX, pero este paso a dos vemos que la bailarina dirige en todo momento a su compañero y hace un poco un juego de semejanza con el violín, ¿no? que se adelanta al resto de los instrumentos, ¿no? De hecho, ella misma se eleva gracias a los apoyos que él le ofrece, ¿no? Al igual que el violín adquiere cada vez una mayor relevancia gracias a la música que tiene de fondo, ¿no? En fin, es quizás el ejemplo más paradigmático de esta frase de Balanchine: hay que ver la danza y escuchar al revés, ver la música y escuchar la danza, ¿no? La relación con Stravinsky duró toda su vida. De hecho, cuando Stravinsky falleció, Balanchine le dedicó el violín concierto, ¿no? En 1933. Hay una autora, afortunadamente cada vez más estudiada, que es Bronislava Nijinská, que también compuso Las bodas, diríamos en castellano, un ballet con música de Stravinsky, ¿no? Donde la percusión y los elementos rítmicos son tratados de otra manera, pero es cierto que Agón supuso un antes y un después en estas relaciones, ¿no? El siguiente gran ejemplo paradigmático es Maurice Béjart. Voy a poner un ejemplo de sobra conocido, en este caso interpretado por Nicolas Legris.
aunque todos conocemos sobre todo la interpretación de Jorge Dom, ¿no?, del bolero de Ravel. ¿Cómo podemos resumir a Maurice Béjart, el apodado filósofo de la danza? Esta obra directamente es una obra coreográfica creada a partir de una investigación sobre la música de Ravel, directamente. No tiene otro sentido y no hay que encontrarle otro sentido. O sea, es casi una transcripción literal de la atmósfera musical a la atmósfera corporal. Fíjense que la relación con la música entre Maurice Béjart y el mundo podría darnos para hablar largo y entendido. Nos hizo bailar rock en grandes escenarios, movió mucho, ¿no?, los cimientos de ello, pero creo que el bolero, que empieza piano y empieza además con esa iluminación que no se enfoca solamente cierta parte del cuerpo, en este caso de Nicolas Leguitz, sigue el juego musical. Es en principio bastante simple, ¿no? Él crea una obra a partir de unos mínimos elementos, en concreto dos: un patrón rítmico de 2 compases y una medida de 32 compases que se repiten una y otra vez. Ya sabemos lo que va a pasar, por lo tanto es como si nos permitiese despejarnos del qué para centrarnos en el cómo. Ese es el añadido quizás más importante de Béjart. Bueno, esta melodía en la coreografía se confía indistintamente a un hombre o a una mujer, y el ritmo está interpretado por un grupo de hombres que más adelante voy a pasarlo. Al principio no los vemos, pero ya los empezamos a vislumbrar por atrás y se van a ir incorporando progresivamente a la coreografía, ¿no? Como digo, se establece un diálogo entre la melodía interpretada por el centro y el ritmo interpretado por el cuerpo de baile, por decirlo así, y simplemente hay un crescendo, y hay un crescendo de la misma manera que se le van añadiendo instrumentos, se le van añadiendo bailarines. Por lo tanto, de un arte abstracto como es la música, se crea una transposición visual y corporal que simplemente nos permite ver algo que de otra manera solo pertenecería al mundo de las ideas, ¿no? Hay o al menos 2 elementos más que quiero resaltar. Es una obra que personalmente admiro un montón y me encantaría estar una hora hablando de ella, ¿no? Es el ritmo del bolero. Hay algo telúrico en el bolero, por eso permanentemente ese movimiento de pelvis, ¿no?, que tienen todos. Eso es un elemento muy importante que quizás añade un ápice de sensualidad o incluso de sexualidad a la interpretación física de una obra que por lo demás estaría quizás en otro plano, ¿no? Y por otro lado es la circularidad. Quiero hablar de la circularidad porque el compás del bolero es de 3 tiempos y normalmente las obras que tienen 4 son más tendentes a la narrativa. Pero esta circularidad la vemos en los movimientos que hacen los bailarines, que por cierto prácticamente no se desplazan, y se corresponde también con la escenografía, que es prácticamente solo ese círculo rojo. El movimiento del tiempo, de la música y del cuerpo se acaba en el caso del bolero con el sonido, ¿no? Voy a ponerles el último fragmento, el último momento, que es un chimpún fantástico, ¿no? Nicolas Leguitz además fue una de las obras que utilizó el bolero para hacer su despedida como bailarín en la ópera, ¿no? Una pequeña mención a otra obra de Maurice Béjart que también está basada directamente en la música, sé que no es la única, que es la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿no? Hay un documental que ha hecho Arantxa Aguirre, a quien le agradezco que me haya pasado toda la información para preparar esto, que se llama Dancing Beethoven y que cuenta muy bien cómo creó Maurice Béjart esta obra a través de Gilles Roman, ¿no?, que es el actual director de la compañía. Hay un momento de este documental
en el que una de las protagonistas le dice al director de orquesta, este señor que ven ustedes en la pantalla, dice: ¿este ballet puede ser una forma de ver la música que Beethoven no podía escuchar? Y él le contesta: esto es una gran pregunta, ¿no? Voy a poner de fondo un pequeño fragmento de este ballet a modo de ejemplo, que además, bueno, en fin, la novena sinfonía de Beethoven tiene mucha importancia por la comunicación de culturas, ¿no? Pues ser parte del himno de la Unión Europea y de una coreografía que refleja muy bien o que concluye muy bien muchas de las ideas que Maurice Béjart estuvo investigando a lo largo de su vida, porque creo que Maurice Béjart era también un investigador, ¿no? Él decía en notas al programa, refiriéndose a esta obra: esta transcripción coreográfica de la obra de Beethoven no tiene otra idea, ningún otro fin, ningún otro argumento que la música que la sustenta, la nutre y es su única razón de ser. La danza aquí solo sigue el lento avance del compositor, que va de la angustia a la alegría, de la oscuridad a la claridad. No se trata de un ballet en el sentido generalmente adaptado del término, colocado en una partitura, ¿no?, sino de una profunda participación humana en una obra que pertenece a toda la humanidad y que aquí se interpreta cantada pero también bailada, como la tragedia griega, dice él, como se hacía en todas las manifestaciones religiosas primitivas y colectivas. Otra vez esta idea de que hubo un tiempo, y Béjart investigó bastante sobre ello, en el que la música y la danza estaban conectadas de una manera más natural. Como en el caso del bolero, voy a ponerles el final apoteósico, ¿no?, que creo que se corresponde bastante bien con el espíritu de la obra, ¿no?, donde aparecen, bueno, todos unidos, y además otra vez esta idea del círculo. También está desde los cuerpos, el juego de los colores, la orquesta que está dentro del escenario, ¿no?, en la parte alta del coro. Quizás estos ejemplos que proceden de la estética del ballet, aunque es ballet contemporáneo, ¿no?, el filósofo François Lyotard cuenta en La posmodernidad explicada a los niños que lo esencial de las vanguardias artísticas fue que identificaban lo esencial del movimiento anterior y lo ponían en cuestión, ¿no? El ballet contemporáneo, este ballet que no tiene absolutamente nada que ver, pues, con el ballet romántico, con el gran ballet imperial de Marius Petipa, sigue utilizando puntas, sigue utilizando elementos de formación de esa técnica, de ese alfabeto del ballet, y eso pues forma parte de una tradición coreográfica en la que sin duda están los ejemplos que acabamos de poner, Liffard, Balanchine y Maurice Béjart, ¿no? Desde luego hay muchísimas otras, y desde ellas también se ha investigado, desde lo puramente contemporáneo, posmoderno, la relación entre la música y la danza. Voy a poner, por cuestiones de tiempo, solamente dos breves ejemplos más para alimentar un posible debate posterior o simplemente dejar esta problemática sobre la mesa desde el punto de vista de la danza, ¿no?, que es como lo tratamos aquí. La primera es Roratorio, de Merce Cunningham y John Cage. Esta obra inmensa, o sea, ¿cómo resumir a estos dos autores? Es una coreografía creada en 1983 y quizás el elemento más importante es el azar. Cuando los bailarines entraban al escenario, muchas veces no sabían absolutamente nada de la música que iban a tener, o sea, es la ruptura definitiva entre estas dos secuencias, el tiempo musical y el tiempo coreográfico, ¿no? Esto coincide, por eso hacía esa mención a las vanguardias, con esas reflexiones que habían hecho Marcel Duchamp, por ejemplo, Christian Sara, todos los dadaístas, acerca del azar y de la indeterminación, ¿no? Por eso es el momento de jugar con la improvisación y de introducir ese elemento coreográfico en relación también con la música, ¿no? En fin, Merce Cunningham considera que el centro coreográfico es cada uno de los bailarines, y cada uno de los bailarines tiene su propio centro
y a partir de ahí su propio centro espacial, su propio centro geográfico, por así decirlo, y a partir de ahí crea una relación diferente con el espacio. Entonces, ¿cómo se junta la música en esta obra tan paradigmática, una música de John Cage? No nos olvidemos que John Cage es pues el representante más paradigmático, el más conocido de la puesta en cuestión. También introduce el elemento del sonido, como la música, ¿no? Antes he citado su famosa obra 433, ¿no? Quería traer este ejemplo de lo que podemos llamar así como posmodernidad absoluta, porque el oratorio está, el sonido que ustedes pueden escuchar de fondo, subtituló John Cage la obra que hizo en 1979, Un circo irlandés en Finnegan's Wake, ¿no? En esta obra de James Jones. Se dedicó durante un tiempo a viajar por diferentes partes de Irlanda grabando sonidos de lugares que aparecen mencionados en la novela de Joyce y luego los fue ensamblando por medio de un poema, que es eso que hemos podido escuchar de fondo, ¿no? Por lo tanto, hay también además elementos de la música tradicional irlandesa, jarras, carretes, aires, canciones y todo tipo de cosas que se ensamblan de una manera no lineal con ello. Por lo tanto, la pregunta, teniendo en cuenta que muchas veces no podemos pensar a Cunningham sin John Cage, es cómo se han relacionado la música y la danza de Cunningham y de Cage. Porque está claro que se produce una relación, pero no se produce una relación en términos de simetría, sino una relación muchas veces en términos de confrontación. En el libro de Cunningham, traducido al castellano y prologado por Cecil Haber, da él bastantes pistas de cómo lo concibe, ¿no? De hecho, otra de las posibles pistas de esta concepción es el software con el que trabajó, ¿no? Cómo sitúa la música Cunningham en este software. En este libro que acabo de citar, La coreografía y la danza, cuando Cunningham responde a las preguntas, insistiendo siempre en que la danza para él se compone por movimientos, por tiempo y por espacio, y que a partir de ahí se deben buscar todas las variaciones posibles del movimiento, pero siempre trabajadas a partir del cuerpo de los bailarines en todas sus capacidades, dejando además presente la pluralidad de individuos que participaban en ellos. O sea, hay una ruptura de todos los acordes, por decirlo así, que se corresponde plenamente con la ruptura con la estética musical, ¿no? Esta tecnología me da pie a hablar del último ejemplo que les voy a traer solamente por una cuestión de tiempo, que es el de Stokos, ¿no? Es un ejemplo cercano que, bueno, los que hablamos desde, pues en este caso desde Madrid, desde España, seguramente hayamos podido ver en los escenarios bastante a menudo, ¿no? Les pongo de fondo una pieza que se llama Piano Dancer, creada por la compañía Stokos, dirigida por Muriel Romero, la bailarina, y Pablo Palacio. Quizás ellos son los representantes más actuales de la inteligencia artificial o del uso de la inteligencia artificial en el caso de la danza, al menos en el panorama nacional, ¿no? La propia palabra Stokos de la compañía procede de estocástico, ¿no? Que es un tipo de proceso aleatorio que es la base de la inteligencia artificial. O sea, si tenemos, pues no sé, a Mon Rivas, por ejemplo, que se ha instalado un chip para captar elementos sísmicos, es una artista que se hace llamar a sí misma artista cyborg, pues en el caso de la danza yo creo que tenemos este ejemplo de Muriel Romero. Se instalan a veces en el propio cuerpo mecanismos tecnológicos que les hacen producir sonido. Antes hablaba del ejemplo de la percusión en la danza. A veces la música de la danza procede del sonido que hacemos nosotros mismos. Pensemos en el zapateado en el caso del flamenco, o pensemos en las castañuelas. A veces somos nosotros los que llevamos el instrumento dentro, ¿no? El ballet ha tenido una animadversión brutal porque el cuerpo produzca algún sonido. O sea, las puntas son el ejemplo de lo idético por excelencia, pero fijaos, por ejemplo, en la escuela rusa, que no se puede emitir ni un aplauso
ni puede hacer una bailarina ruido al hacer un salto, ¿no? Bueno, esto es el ejemplo contrario, una experimentación de cómo el cuerpo también es un productor de sonidos, en este caso utilizando todo tipo de elementos tecnológicos. En su página web hay un montón de ejemplos accesibles. Yo he escogido esta obra coreográfica porque directamente hay un instrumento musical de por medio, pero no hay un instrumento musical tocado de forma directa. Ese piano está sonando de verdad y está sonando a partir de los elementos que está haciendo Muriel pasados por el tamiz de un elemento, pues de un software también, ¿no? De un software que además, por cierto, sus investigaciones forman parte de un proyecto europeo vigente desde hace bastantes años, ¿no? Es curioso que en muchas entrevistas la propia Muriel cuenta que al principio esos elementos que ella se pone en el cuerpo los siente como extraños y que poco a poco ha ido viendo cómo esos son un lugar de experimentación mayor para abrir la acústica corporal y las posibilidades sonoras que la plasticidad del cuerpo en movimiento permite, ¿no? Acabo con el ejemplo de Stokos, esta forma de tocar el piano sin tocarlo, ¿no? De tocar el piano sin las limitaciones físicas a las que estaría obligado el cuerpo de una pianista. Me quedo con ganas de poner el ejemplo de Antonio Ruz, a quien también le agradezco que me haya pasado una de sus últimas obras, que es Signos, en la que trabaja con Isabel Villanueva, una violista que cuestiona en esta coreografía la quietud desde la que el músico tiene que trabajar siempre, ¿no? De hecho, la corrección de los movimientos, la corrección del sonido de la música muchas veces depende del control del cuerpo del músico, ¿no? Y en esta obra Antonio Ruz experimenta de una manera bellísima las posibilidades interpretativas de una violista que se mueve en el espacio, ¿no? Y donde también se coreografía y se juega con el movimiento en otro sentido, ¿no? Bueno, no quiero utilizar más tiempo, quiero dar paso a un posible debate y a vuestras preguntas. Esto ha sido solamente un intento por poner sobre la mesa una pluralidad de enfoques y por, bueno, problematizar, en el buen sentido de la palabra, insisto, unas artes que al final no dejan de ser hermanas, como son la música y la danza. Muchas gracias.